Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá con esta charla así amena, informal, con nuestra queridísima Chiqui Puyade. Y ya entraste a estudiar antropología. Entré a estudiar antropología. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo fue recibirte y volver? ¿O te recibiste y trabajaste afuera de la provincia? Yo me recibí, pero me presenté a un concurso de CONICET. Gané el concurso y al ganar el concurso yo tenía que, mi tema, ese concurso era para hacer la tesis de doctorado. Gané el concurso y mi tema era plantas cultivadas por los aborígenes argentinos según datos etnográficos, etnohistóricos, históricos y demás. Sumamente amplio. Amplísimo. Claro. Evidentemente creo que ese tema me quedaba demasiado grande. Y te asustaba también, me imagino, porque... Y me asustaba. Claro. Sí. De cualquier manera, tuve un gran director que fue el doctor Alberto Res González. El doctor González a todos nos decía, hay que caminar despacito. Despacito y con buena letra. Y bueno, caminábamos despacito, pero demasiado despacito. De cualquier forma, no fue un año perdido, sino todo lo contrario. Para mí era muy pesado. ¿Por qué razón? Porque en realidad yo salía de una escuela prácticamente de provincia. Claro. Y me encontraba con gente que venía del liceo de señoritas. Claro, de institutos con otra... Claro, del liceo de señoritas o del bachillerato, que ambos dependían de la universidad, es decir, que ya salían hechos como para ingresar. Y nosotros ingresábamos sin curso de ingreso y por lo tanto ese año nos costaba muchísimo, porque nos teníamos que adecuar a la gente muy buena. Tuve muy buenos compañeros, pero iban al trotecito. Pero claro, yo iba siempre iba atrás. Corriendo atrás siempre. Yo siempre iba corriendo atrás. Claro. Pero de cualquier forma, mis mismos compañeros me ayudaron a salir adelante. Bueno, y en algún momento decidís volver a Misiones. No, es que ya, fíjate vos cuál fue mi tema ya para doctorado. Cuando yo me recibo de licenciada en antropología, ya apenas me recibo, gano el concurso de CONICET para hacer mi doctorado. Entonces, en el doctorado yo lo que elegí fue ese tema tan grandote, que me quedó muy grande, para y ya era plantas cultivadas por los aborígenes argentinos según datos etnológicos, etnográficos, antropológicos y históricos. Por lo tanto, es una cosa así enorme. Bueno, siempre querés agarrarlo todo, Silvia. No, evidentemente no sabía lo que quería. Cuando me puse a trabajar ese tema, me di cuenta que me quedaba muy grande. Claro, sí. Bueno, pero bueno, fuiste avanzando. Fui avanzando, pero formándote y capacitándote. El doctorado no lo hice en ese momento. Después, más tarde, hice una maestría, hice otras cosas, pero además enseguida vine y me puse a trabajar. ¿Y cuál fue tu primer tarea en Misiones y concretamente dónde? Mi primera tarea en Misiones fue en el marco de esa beca y fue recorrer toda la provincia de Misiones y reconocer los grupos indígenas asentados en Misiones. Guaraníes y caingangues, que había un grupo de caingangues también en aquel momento. Y en ese contexto estudié bastante los guaraníes, pero los guaraníes etnográficos. A su vez, la parte histórica ya directamente la dejé de lado. Y ya directamente entré en la antropología. ¿Te absorbió? Me absorbió la antropología. Es atrapante. Uno es hermosa hablar con gente como vos o con tus colegas y ver el apasionamiento que denota en la tarea que hacen, es realmente admirable. Lo que pasa es que, en principio, quien no está enamorado de su objeto de estudios no puede estudiar. Y es cierto, sí.
y a mí me sucedió en el camino que, digamos, tuve problemas en el sentido de ir más allá de lo que se me pedía en las relaciones con los grupos indígenas. Y en las relaciones con los grupos indígenas, mi presencia no era muy bien vista por parte de los gobiernos de turno. Ah, pero ¿cómo era tu relación con ellos mismos? Con los indios bárbaros, con los indígenas bárbaros. ¿Te recibían bien? ¿No tenías ningún tipo de rechazo? No tuve nunca ningún tipo de rechazo. El problema era con la cúpula que manejaba en ese momento. Claro, en ese momento estaba, por ejemplo, yo de alguna manera entraba a competir con la iglesia. Ah. Competir con la iglesia no me ayudaba para nada, porque estaba un sacerdote que se llamaba Marquardt, de muy buena voluntad, pero que tenía un grupo de trabajo en la zona de San Juan, en Fachinal, y en Campo San Juan. En Campo San Juan, sí. Y pretendían que yo trabajara para ellos, es decir, para el grupo ese que estaba trabajando ahí. Ese grupo lo que pretendía era lisa y llanamente la transculturación y evangelización de los indios, con lo que yo no estaba de acuerdo. Claro. Por lo tanto me abrí. Al abrirme de ese grupo, prácticamente no tuve trabajo, es decir, fui viendo qué cosas podía hacer y entonces empecé a trabajar en la Dirección General de Bienestar Social. Esa Dirección General de Bienestar Social tenía un departamento de asuntos indígenas y yo trabajé en ese departamento de asuntos indígenas para las comunidades indígenas. No perdiste el contacto con ellos, que era lo más importante, que podrías haberlo perdido también. No, y pude trabajar muy bien y entré a trabajar con el cacique Perumí y con el cacique Duarte. Claro. De dos grupos. El cacique Perumí estaba en la zona de Campo San Juan en aquel momento. Sí. Y el cacique Duarte estaba entre el Tamandudá y el Alegre. Entonces, cada uno de esos grupos, lo que hicimos en principio, mi trabajo principal en ese momento, era lograr que se transfirieran hectáreas de tierra a la comunidad indígena y que esas comunidades no fueran sometidas a la evangelización ni a ningún tipo de transculturación, sino aquella que ellos quisieran. ¿Lo lograste? En aquel momento sí. Hacemos otra pausa. Estoy charlando con Chiqui Puyade, aquí en Los de Acá. Ya venimos, no se vayan.